sí, José María del Pino viene con toda la artillería. Y los vecinos viven amenazados a propósito del crimen transnacional que se ha distribuido a lo largo de Sudamérica en buena parte y con fuerza impulsado por la gran diáspora venezolana y por los nexos de la dictadura de Nicolás Maduro con las organizaciones de crimen organizado. Hablando de Venezuela, vamos al titular. Maduro está a punto de apretar el botón de emergencia por su miedo a Estados Unidos. Puede decretarlo en cualquier momento. ¿De qué estás hablando? ¿Qué botón de emergencia? El teléfono rojo. ¿El teléfono rojo? Es un botón para... Salir expulsado. A ver, vamos un paso más atrás. Como el Superagente 86. Nicolás Maduro decretó un estado de excepción constitucional. Esa es la No me previa de digáis, esto. para tener poderes extraordinarios. Bueno, ya los tiene, o sea, pero bueno. Un estado de excepción constitucional por amenaza externa. Ya. Es decir, él insiste, y yo creo que está en lo correcto, que está siendo amenazado por una potencia exterior. Él. No el Estado venezolano. Él. No el pueblo ¿no es cierto? venezolano. El que es buscado por la justicia de Estados Unidos, sí, está siendo amenazado. Y está desesperadamente buscando aliados. En Venezuela creen que Rusia es un botón de emergencia en caso de... Está por verse. Yo no sé si Rusia va a querer... Que... Ah, es simbólico, no hay un botón. No hay un botón. Pues, Lo que pasa es que convengamos que Rusia está sumida, y particularmente que Vladimir Putin está sumido en muchos problemas con esta guerra en Ucrania. Muchísimos. O sea, está... Lo que pasa es que se sabe poco, quizás se habla poco, pero no solamente tiene un problema financiero brutal, sino que también de disponibilidad de reclutas para seguir enfrentando a Ucrania, sino que además tiene escasez de combustible internamente. Han caído misiles de fabricación americana en territorio ruso en las centrales de abastecimiento eléctrico que tienen a oscuras a muchos ciudadanos y en muchas ciudades importantes de Rusia. Putin tiene su frente interno súper complejo también, digamos. O sea, no sé si está como para andar ayudando a... A ver, el botón de emergencia tiene... ¿Cuál sería? Digamos que es un botón dividido en dos. La primera mitad de interna es iniciar un proceso de consulta para intensificar el estado de excepción constitucional. Es que es curioso porque ya es una dictadura, ya tiene Maduro todo el poder, ok. Sí. Pero en el fondo permite suspender legalmente una serie de derechos fundamentales a la sociedad. Es casi como un estado de sitio, ¿no? Ahora, Venezuela vive en estado de sitio permanente, ¿no es cierto? Pero es de distinto en eso. Pero bueno, la otra mitad es activar un acuerdo de colaboración estratégica con Rusia. Esa es la otra mitad del botón rojo. ¿Ya? Y ahí los que están impulsando ese acuerdo de colaboración estratégica son Delcy y Jorge Rodríguez, que ya hemos dicho que son los que buscan suceder a Maduro en caso de que este caballero termine cayendo. Ya, pero ¿tú crees que durante todo este tiempo no han intentado hablar con los rusos para que le presten? Obvio que han intentado, pero ¿sabes lo que pasa? Que todos estos titulares que estamos viendo de las versiones de Venezuela vienen de una retórica que ellos quieren hablarle a su pueblo, pero que no necesariamente tiene correlación con la realidad. No, esto es una campaña de propaganda, básicamente. Es como Maduro que dice: he recibido llamados de muchos ejércitos de Sudamérica, de generales, quienes no aceptarán una intervención contra Venezuela. Yo no sé quién lo ha llamado objetivamente. A lo mejor quizá un general de Bolivia, de Cuba y Nicaragua. Petro, Cuba, seguramente. Cuba podría ser, pero yo no me imagino un general del ejército chileno, el ejército argentino, el ejército brasileño metiéndose en este entuerto y llamando a generales venezolanos para ofrecerle ayuda. ¿Pero qué fue este premio que recibió Maduro ayer o anteayer? Como un doctor hizo una clase magistral. Vamos, espérate. Vamos. Ahí está la imagen. ¿Qué es eso? Ojo. Con boina roja, ¿no es cierto? Él recibió un doctorado honoris causa. Por cómo ha defendido la soberanía de su país a propósito de esta
trifulca pública que tiene con Donald Trump y los Estados Unidos. Y en ese contexto termina recibiendo este doctorado honoris causa, donde lo más llamativo, a ver si ponemos la imagen de nuevo y me acompañan desde arriba, es esta boina roja. ¿A quién te recuerda la boina roja, Pepe? No, sí, yo sé que va para Hugo Chávez, pero ¿sabes qué? Este dictador me recuerda mucho al de Uganda. Amin. Idi Amin. Porque ¿sabes lo que pasa? Lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Y esto, por favor, que se entienda, porque yo conozco muchos profesionales venezolanos, conocemos la historia de Venezuela, un país lleno de intelectuales, digamos, no solamente el Tren de Aragua, sino que, ¿sabes? Partiendo por Andrés Bello, digamos. Ni más ni menos, Ni más digamos. ni menos. El gran educador de nuestro país, digamos. Es tan bananero, tan bananera la propaganda del régimen venezolano. Por favor, por eso quiero separarlo de los venezolanos. Es tan bananero, el concepto de bananero, ¿no es cierto? Que mostrarlo así, pero miren por favor esto. Es una puesta en escena. Pero mira por favor, doctor honoris causa. Atroz. Doctor honoris causa, llamando... ¿Sabes lo que es dramático cuando uno ve, y en Estados Unidos y en toda la comunidad internacional se han reído del entrenamiento de los voluntarios y las voluntarias venezolanas, digamos, para defender a la patria y todos estos entrenamientos, que han salido imágenes, digamos, que son tremendas? ¿Sabes lo que es dramático detrás de esa imagen? Que mucha gente en el mundo se ríe, digamos, diciendo, oye, este entrenamiento, estos bananeros, ¿qué es cierto? Es que a esa gente se la está controlando por el estómago. Porque tú sabes quién va a eso. Mamás, abuelitas, abuelitos, ¿ah? ¿Cómo se llama? Que si no van al reclutamiento y se dejan grabar y los muestran manipulando armas, claro, les cortan el poco subsidio que tienen para pasar el mes. ¿Pierden la pensión? Pierden la pensión. Entonces es dramático. Está manejando el pueblo con el estómago. Y arma una campaña comunicacional. Digamos que José María como que se ríe cuando dice va a decretar estado de conmoción, no sé qué. Sí, de conmoción externa. Como si ya no tuviera todas las atribuciones, ya no tuviera todo el poder, ya no tuviera toda la plata de Venezuela. ¿Quién le decide estar diciendo que va a hacer cosas si...? Ya, pero mira. Es que te juro por Dios que... ¿Ustedes creen que todo esto viene de la nada? Lo que pasa, y aquí le respondo a todas esas personas que nos han escrito, es que la historia durante estos 5 o 6 últimos días, que no la comentamos aquí, tuvo un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión vino de Donald Trump. Con 2 hechos particulares que marcaron las noticias de esta semana. Primer hecho, NBC, que es un medio de comunicación, me tocó trabajar ahí, donde en serio para que tú publiques un off tienes que pasar unos estándares editoriales, pero leoninos, súper leoninos. NBC se atrevió a publicar el domingo que fuentes de la Casa Blanca le confirman que en cosas de semanas Estados Unidos va a bombardear tierra adentro a los carteles en Venezuela. Lo segundo que ocurre es que al día siguiente Donald Trump dice: ya tengo controlado el mar del Caribe, vamos ahora a bombardear tierra. Voy a atacar a los carteles en tierra. Entonces empieza el pánico en Miraflores, ¿no es cierto? Empieza el pánico. Y ayer, como si fuera poco, Donald Trump se reúne con todos sus generales en el Pentágono. También hubo polémica, hay frases, no fue un encuentro así súper amistoso entre generales y el presidente. Los trató de gorditos. Les dijo además que deberían ocupar las ciudades de Estados Unidos como campo de entrenamiento para la guerra, a propósito de que lo está desplegando para controlar el crimen organizado. Pero también les habló de lo que hay que hacer en Rusia, de lo que hay que hacer en el Mar del Caribe. Entonces aparece Donald Trump aleonando a sus tropas ayer. Y todo eso detona, ese es el necesario contexto para llegar a este punto. Al punto del pánico en Miraflores. De quién
podrá defendernos? Porque en esa etapa están. Claro. El O, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y lo que están buscando los Rodríguez es que ese botón rojo de defensa venga de Rusia. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que están tirando manotazos de abogado. Gracias. Manotazos de abogado, porque al final todo es grandilocuente, todo se habla, todo se dice, todo, insisto, la maquinaria de la propaganda del régimen para adentro, pero también hacia afuera, está funcionando y cada vez son más creativos, porque esto del doctor honoris causa ya con boina roja, cada vez son más creativos en la medida que se van desesperando un poco, porque también acá lo que se ha evidenciado también en las últimas semanas es cierta debilidad interna en las lealtades. Hay algunas que se están empezando a traicionar, al parecer, sí. Y hay bastante evidencia de eso. Parece que hay menos entusiasmo. Pero hoy día tenemos la posibilidad de conversar con Nitu Pérez. Ella es periodista venezolana de mucha experiencia. Además, ojo, solamente para ponerlo sobre la mesa, Nitu, ya te veo, aprovecho de saludarte. Una periodista que ha sido perseguida por el gobierno de Maduro. Una periodista que ha sido callada, es una periodista que insiste en que no existe la libertad de expresión y lo ha dicho hace ya varios años y por supuesto también ha sufrido las consecuencias de ello allí en Venezuela y por eso es tan importante escucharte. Nosotros aquí tratamos de analizar la contingencia, todas estas noticias que provienen desde Venezuela, toda esta artillería pesada que ha llevado al Mar Caribe a Estados Unidos, pero ¿cómo lo has visto tú? Buenos días. Buenos días. Hola Priscila, un gran saludo para ti, para los dos José y para todo el equipo y por supuesto la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que yo no me he callado. No la han logrado callar. Quiero aclarar, incluso en mi plataforma en YouTube, que es el canal de Nitu, el programa, digamos, más importante se llama No Callaré. Y por eso muchos periodistas y 9 millones de venezolanos hemos tenido que salir del país. Para no callar, para alzar la voz y para protegernos también, por supuesto. Porque, bueno, las persecuciones han sido implacables y ya vemos cómo nuestras cárceles están llenas de presos políticos. Ahora, ¿cómo veo yo todo esto? Mira, yo estoy sumamente entusiasmada. Yo, por primera vez en 26 años, veo que estábamos al principio del final realmente. Primero porque tenemos a un aliado importantísimo como es Donald Trump. Nada de lo que está pasando en el Caribe hubiese sucedido si Donald Trump no llega a la presidencia. Y yo no voto en los Estados Unidos, no tengo preferencias por ninguno, pero sí tengo agradecimiento profundo por un hombre que ha entendido que el tema del chavismo y el socialismo del siglo XXI no es un tema doméstico, local de Venezuela. Es una amenaza hemisférica y ustedes mismos lo están viendo. Porque estaban antes de este tema que estamos tratando, ¿sí?, analizando la criminalidad en Chile, el tema del teniente Ojeda, o sea, sí, cómo se trasladaron venezolanos para asesinar, sí, a un venezolano que estaba asilado, pidiendo asilo precisamente en Chile, y no les importa o no les importó las consecuencias que eso podría traer para ellos mismos, porque el Tren de Aragua y todo lo que es el Cartel de los Soles, lo que han hecho es exportar violencia, droga, envenenar, primero que todo a los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana. Esa ha sido la guerra asimétrica de la que ellos se han valido. El arma es la droga y con el dinero sucio del narcotráfico entonces compro voluntades, instituciones, personalidades y me alío a sectores oscuros que los hay en todas partes del mundo. Es una amenaza continental, pero estoy muy entusiasmada porque veo que por primera vez hay una guerra frontal contra el narcotráfico y con el terrorismo que se está ahorita llevando a cabo en aguas del Caribe. Sí, es que es importante destacar precisamente ese punto. Estás esperanzada, por primera vez en 26 años ves que hay una reacción contundente, porque también
Estados Unidos tiene aliados en esto, algunos que han permanecido en silencio, pero ahí el silencio otorga y lo han dejado también avanzar en esta presión. Pero ¿por qué a ti te entusiasma? Porque en el fondo también decíamos, si es que aquí no pasa nada, si no es ahora, no es nunca. Entonces también sería muy bochornoso para Estados Unidos si es que no logra sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Qué te entusiasma a ti? Porque ahora es distinto. Estoy convencida de que no se van a devolver con las manos vacías. Y creo que, por ejemplo, este cierre del Ejecutivo, del gobierno en los Estados Unidos, y yo lo que te voy a decir, yo no tengo pruebas de ninguna naturaleza, pero creo que de alguna manera los demócratas o algunos demócratas del Partido Demócrata de los Estados Unidos lo están utilizando como una distracción, es decir, una distracción para distraer a Trump de los problemas fundamentales que tiene, como por ejemplo, sin duda alguna, lo que está sucediendo en Venezuela y en el Caribe. Para mí lo utilizan como un mecanismo de distracción para que no se la mirada la desvíe un tanto para el tema local, el tema norteamericano y deje de lado un poco esto, pero ese hecho no va a paralizar las acciones en el Caribe. Lo he consultado con muchísimas, bueno, no muchísimas, pero digamos 3 o 4 conocedores del asunto. Ellos tienen los recursos para continuar esto y además ya lo dijeron en la ONU, o sea, lo dijeron ante el mundo. Ahora vamos, primero dijo que la lucha era con nombre y apellido contra Nicolás Maduro, eso lo dijo en la ONU, pero después delante de sus generales y almirantes dijo vamos a entrar a territorio y vamos a perseguirlos en el territorio, o sea, están decididos porque, como les digo, se está jugando la seguridad propia de los Estados Unidos, la seguridad nacional norteamericana y del continente. Sí, ¿cómo estás? Te saluda José María del Pino. Quiero sacarte la interna de Estados Unidos y llevarte a la interna de Venezuela, porque imagino que tú sigues teniendo muchísimas fuentes y vas sabiendo lo que ocurre adentro y también tienes fuentes con la oposición que vive, ¿no es cierto?, casi de manera secreta para no ser pillado. Nitu, ilumínanos un poco qué está pasando en Venezuela, porque claro, cuando la prensa internacional sale a la calle, la gente no se atreve a hablar mucho, no cuentan mucho, uno no sabe mucho qué está pasando dentro del ejército. ¿Qué has podido averiguar tú? ¿Qué ocurre dentro del régimen? ¿Qué ocurre entre las tropas? ¿Y qué ocurre entre las personas que viven en Venezuela? Mira, lo que pasa con toda tiranía y toda la dictadura cuando está en su fase final. La gente intenta hacer su vida, trata de llevar a los muchachos al colegio, de ir al mercado, de ir a su oficina, trata de sobrevivir sin hablar, pero con un rumor constante que solamente se transmite dentro de las familias y dentro de los círculos de amistades, porque Venezuela ha sido tan traicionada durante estos 26 años, porque no podemos olvidar que hemos tenido una oposición funcional, una oposición que nos traicionó. No una, ni dos, ni tres. Pero dentro del régimen, Nitu, ¿qué has podido averiguar? ¿Qué está ocurriendo en Miraflores? El régimen está completamente fracturado. Ellos no saben quién va a entregar a quién. Ellos no saben si los Rodríguez van a entregar a Diosdado, si Diosdado es el que va a entregar a Maduro. Ellos entre ellos están fracturados. Ahora, por supuesto, miren, esa imagen que yo la vi, que ustedes transmitieron de Maduro recibiendo un honoris causa. Mira, es tristísimo lo que yo te voy a decir, porque además yo soy nieta de un militar. Pero eso para mí fue el entierro del ejército venezolano en su país. Porque no existe ninguna encuesta que no te hable que entre el 70 y el 90% de los venezolanos no solamente está deseosa de que Maduro se vaya, sino que además apoya las acciones que los Estados Unidos esté haciendo. Fíjate que este es un régimen, una tiranía, que durante 26 años quiso vendernos a los cubanos. Y yo creo que una de las cosas que más detesta el venezolano es al régimen cubano, no al pueblo cubano. José, es que los dos son José, uno es José María y el otro es José Luis. No, pero José Luis. José Luis. José Luis lo ha dicho. José Luis ha separado mucho el régimen venezolano de lo que somos los venezolanos. Sí, somos claro. Dos cosas completamente distintas. Y yo quiero decir lo mismo de Cuba. Una cosa es el régimen castrista y otra cosa es el pueblo cubano.
tiene 60 años sufriendo horrores. Bueno, ayer con ese evento que además es terrible, que solamente le puede dar un honoris causa a un señor que no sabemos ni siquiera si es bachiller, que no se sabe, yo sí sé, que él no sabe dónde nació, porque hay que recordar que Maduro no es venezolano, es colombiano. No tiene partida de nacimiento. Maduro lo que ha sido es que, un agente Nito, cubano formado en Cuba. Déjame dar un dato. Tú escribiste el libro. Maduro es colombiano. Claro. Entonces cuéntanos un poco, ¿no? Yo escribí el libro, yo nunca me doy mucho mérito, en el sentido de que yo lo que hice fue recopilar 3 o 4 investigaciones que llevaban adelante importantes venezolanos que no terminaban en nada, y yo dije, ven acá, las agarré, viajé, confirmé algunos datos, rechequeé otros no los pude confirmar, como por ejemplo, ¿dónde está su partida? En Venezuela no está, y en Colombia tampoco, pero lo que sí está es la partida de nacimiento de la mamá y de las hermanas, que son todos nacidos en Colombia. Por lo tanto, la Constitución colombiana dice que si tú eres hijo de madre o padre colombiano, tú eres colombiano por nacimiento. Claro. El señor es colombiano. Y para ser candidato, precandidato, ni siquiera presidente, para poder inscribirte en Venezuela, tienes que ser venezolano por nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad. Como el caso de Maduro. Después quisieron decir que el padre de Maduro era venezolano, que había nacido en el estado Falcón. Y tú, Venezuela tiene un desafío enorme, no solamente es deshacerse de Maduro, sino que deshacerse de un aparato. Porque estos gallos han construido, no es Nicolás Maduro, no es solamente tú sacas a Maduro y vuelve la democracia a Venezuela, no. Acá hay un sistema de justicia que está cooptado, un sistema electoral que está cooptado, un Congreso que está cooptado, una Asamblea Constituyente que está cooptada, un ejército que en parte está cooptado, una Policía Nacional Bolivariana que está cooptada, una Guardia Nacional Bolivariana que está cooptada, servicios de inteligencia, tanto el SEBIN como también el servicio de contrainteligencia que tiene el ejército, que es para que no se le vayan a sublevar la gente desde adentro o empezar a ver. El desafío de Venezuela, yo me tomo la cara porque en verdad encuentro que una cantidad de trabajo el que van a tener que hacer, o el desafío es tan grande ¿cómo se llama? De transición que va a enfrentar Venezuela, que va a ser un trabajo que va a requerir que todos los intelectuales, todos los políticos, todas las personas de buen corazón y que aman su patria, van a tener que volver a reconstruir un país. Desde los cimientos, porque resulta que era el país más rico de América del Sur, más próspero, que resulta que el chavismo lo transformó con más pobreza, en el más destruido institucionalmente. O sea, es tremendo el desafío que tienen, Nitu. Yo no sé cómo lo ves tú. Es emocionante y es apasionante. Claro que estamos listos y dispuestos para comenzar, no la reconstrucción, la construcción. Porque es que lo arrasaron todo. Tienes toda la razón. Nosotros no tenemos ni siquiera soberanía. José Luis, no tenemos soberanía. Venezuela es un país que está dividido. Hay estados que domina la FARC, hay estados que domina el ELN, hay estados que domina Hezbollah, otros que domina Hamas, otros que los domina el Tren de Aragua, otros que y así va. Un país que está fracturado, pero con una población adentro y afuera que todos los días anhela que esta gente se vaya para comenzar la reconstrucción. Ahora, solo no podemos. Tú acabas de decir una cosa estupenda. No tenemos cuerpos policiales y no tenemos ejército. Pero tenemos todos esos bichos de uñas dentro del país. Más los cubanos, rusos, iraníes, etc. Solos no podemos. Por eso, cuando el señor Trump dijo ayer antier delante de generales y almirantes que iba a haber una
una actuación en tierra, nosotros entendemos que él entiende perfectamente que Venezuela no tiene cómo defenderse en este momento. Y que necesitamos la ayuda no solamente, óiganme bien, no solamente de los Estados Unidos. Vamos a necesitar la ayuda de Chile. O sea, vamos a necesitar la ayuda de Argentina. Y de la Organización de los Estados Americanos. O sea, vamos a necesitar la ayuda de todos, de los cascos azules. Sí, claro que necesitamos esta. Pero si es que estamos tomados. Sí. Pero además recuerden que Petro y Maduro han creado, porque ellos dicen, vamos a crearlo, no, eso está creado, una zona binacional que yo la llamo la Franja de Gaza en Venezuela y Colombia. O el corredor de la droga también podría ser. No, esto que es la frontera, donde ellos sencillamente se han apoderado de sectores del Zulia, del Táchira, del norte de Santander, y ellos dicen para crear una zona de paz. No. Claro. Allí es donde están precisamente estos guerrilleros, Los desafíos son enormes y son múltiples, y desde Chile nosotros vamos a estar pendientes obviamente de todo esto, porque nos interesa no solamente por lo que ha significado el régimen de Maduro para todo el hemisferio, como tú decías, sino que por tantos hermanos venezolanos que les deseamos siempre lo mejor. Somos un mismo continente, somos una misma hermandad y queremos que les vaya muy bien. Te damos las gracias por la gentileza que has tenido de conversar con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, esto es una carrera apasionante, definitivamente. Esto que estamos llevando adelante los venezolanos con la ayuda de todo el continente, porque no veo a nadie decir, ay, qué horror, no, que no hagan nada, todo lo contrario. Veo que lo diga los que no apoyan por lo menos están callados. Exacto. Gracias, Nitu.